y vamos a estar conversando con el doctor Néstor Avendaña sobre el foro que sostuvieron, un foro económico en ocasión del bicentenario de la independencia. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros para que nos hablara sobre los resultados. Ustedes evaluaron, ya después que se reunieron con grupos y todo, cuáles son los resultados de este foro. ¿Qué concluye el foro finalmente? Aunque, sí, buenos días ante todo, María Elsa, y a todos los televidentes. Aunque todavía no hemos logrado obtener la versión resumida de todas las coincidencias de los distintos grupos, podría comentarte a grandes rasgos algunas generalidades que yo escuché en el momento del cierre del foro. Antes quisiera saber, ¿participaron empresarios, economistas, políticos, de todo había? Se invitaron a personas especialmente muy destacadas de la nación, voces autorizadas, empresarios, economistas, incluso representantes de iglesias. Vinieron de varios departamentos del país, no solamente se concentró en población de Managua. O sea, se trató de una representación heterogénea, pero con un objetivo común, que es lo que tú has dicho, qué hacer, porque estamos siempre con el mismo problema de que observamos pasivamente cómo se viene deteriorando todo y no vemos ningún gesto de detener esa caída. No soy partícipe ni te diría amable con discursos triunfalistas, como también yo escucho, de que vamos ya creciendo, que ya ahora sí el crecimiento económico va a ser sostenible. Bueno, ese es lo que uno desea, pero la infraestructura, yo diría, humana alrededor de ese tema no está. Y hemos dicho en el foro que esta tarea es de todos, no de un grupo exclusivo, si queremos mantener esa sostenibilidad en el crecimiento. En esa línea te diré que el foro fue para mí muy notable. Lo que se busca era un producto de consenso de los participantes, no de nosotros. O sea, nosotros los organizadores no tratamos de influir a los participantes, solamente exponer el problema. Hubo, por ejemplo, representantes que dijeron que era necesario organizar una convocatoria nacional a todos los gremios de producción, así como sus agremiados, para resolver el problema de la producción. Debe haber unidad nacional, dijeron. Esta unidad nacional debe delinear las premisas, las condiciones de un plan de nación en términos generales, pero no en términos específicos, que ya corresponde a mesas técnicas de discusión, recordando aquella gran concertación del año 1990 y social, 1990. Debe haber un acuerdo de nación, insistieron muchos ellos, no un acuerdo de cúpulas políticas, debe haber un acuerdo de nación, no realizado por políticos, sino por todos. Correcto. Fíjate, este es un gran avance cualitativo. Sí. Deben discutirse las principales políticas públicas del país, no imponerlas. Se refiere a los problemas de financiamiento. Eso lo resienten mucho las políticas de financiamiento, lo resienten mucho los productores. Política de tecnificación de la producción. Por supuesto, política para el fomento de cada sector económico productivo. Leyes adecuadas para el desarrollo de cada sector.
O sea, es algo más profundo lo que están viendo los agentes económicos del país. Fortalecer la vivencia, la convivencia, la concertación magnánima que se habló en el primer foro. Todos expresaron que quieren una Nicaragua próspera, pero para todos. Hay que identificar muy bien los actores que contribuyan a ese plan de nación. Hay que rescatar los valores, el respeto, la dignidad y la confianza principalmente. Fíjate cuán bajo hemos caído, que estamos pidiendo respeto. Por supuesto, hay que buscar el consenso de todos. Un consenso nacional. Además del plan de nación, un consenso y llegar nacional. a una concertación donde se sientan a discutir todos los sectores, como decía, se realizó en 1998, ¿fue? Antes. La de la concertación. En 1990. Sí. Una gran concertación. Y finalmente, así en términos generales, que a estos tipos de foros hay que darle continuidad. Continuidad. El foro sería como un gran evaluador de lo que ha ocurrido. No quedarnos con este foro, pues, que incluso nos dan a entender que cada año haya un foro. Sí. Para dar un seguimiento nacional a lo que se está haciendo. Finalmente, dijeron que Nicaragua debe avanzar, que tengamos el mejor país que nosotros podamos construir. Así te resumo algunas generalidades del pronunciamiento de las distintas personas. Doctor, ya van dos foros. ¿A quién es importante, cree usted, exponerle, gobiernos, cúpulas empresariales, etcétera, para que realmente adopten resoluciones de amplios sectores económicos y sociales? Yo creo que a todas las organizaciones nacionales y por qué no también internacionales que están en el país. ¿Ustedes lo van a exponer? Nosotros estamos dispuestos a exponerlo. Ajá, ya. Pero yo pienso presentar hoy, que tenemos una reunión, el grupo organizador, la sugerencia de que elaboremos una carta con las resoluciones del foro y remitirla a políticos, empresarios, cuerpo diplomático acreditado en el país, organizaciones importantes nacionales, para que tengan conocimiento de qué es lo que está pidiendo la gente. Usted, doctor, hacía una exposición sobre cómo está la economía en Nicaragua y decía que de recesión pasamos a depresión. Realmente son cifras muy alarmantes las que usted daba de cómo está Nicaragua actualmente, sí. Y que solo con un diálogo nacional o una unidad nacional podríamos salir adelante con esa visión de nación. Sí, fíjate que al no verse una acción coordinada para impedir una debacle económica, cada año que pasa seguimos hundiéndonos más. Yo le digo a los políticos en el poder y a los políticos en la oposición, el hecho de que la economía del país caiga un año tras año en menor intensidad no significa que estamos recuperándonos. Seguimos cayendo. A veces se manejan muy mal los conceptos. Hay que saber leer muy bien los signos ahora, porque depresión es aflictivo. Cuando en 3 años consecutivos se ha acumulado una caída de la producción del 13-14% entre 2018 y 2020. O sea, el Producto Interno Bruto de 2020 comparado al de 2017 ofrece una caída de 14%, 13%. Y es que al fenómeno político-social, la crisis de abril, se le suma
el problema de la pandemia. Y ahora Y dos entonces, huracanes Y 2 huracanes. que han afectado a la economía, además de las personas, que es el tesoro más valioso que tenemos, la producción también salió afectada. Comento esto porque el foro apuntó a algo y todo el mundo lo vio. El año de los máximos históricos de producción y el año de los mínimos históricos de pobreza es 2017. Previo a la crisis. Previo a la crisis. 2017 Estaba repuntando. crecía la producción a un ritmo promedio anual del 5%, 5%. la máxima tasa observada en un periodo de una administración gubernamental. Y de repente Se fue estalló todo. y se Sí. fue. Creo que la oposición no hizo una buena oposición constructiva, ¿verdad? Sino que se destruyó Nicaragua. Se destruyó Nicaragua. Y se sigue destruyendo. Sí. Y eso te diré, María Elsa, nos lleva a otra consideración dentro de los objetivos del foro. Una vez alcanzado esos máximos históricos, que sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hicimos, no vamos a investigar cómo hacerlo, ya lo logramos, pero hemos caído, tenemos que hacerlo en el menor plazo posible. Fíjate que cuando cayó Somoza allá en 1979, duramos casi 30 años para volver a recuperar el nivel de producción del año 1977, que era el máximo histórico en ese momento. Y fíjate qué coincidencia, terminan en 7. Ahora fue el Ahora es 2017. 2017. Sí. Y por lo tanto, una vez hecho eso, creo que la lección que nos deja y un objetivo que planteamos nosotros al auditorio fue que siempre con ese plan de nación, acelerar más el crecimiento económico para alcanzar un desarrollo, no un crecimiento, un desarrollo económico que facilite el bienestar para todos los nicaragüenses. Bueno, creo que fue una experiencia de la cual yo me siento muy honrado por haber participado, haber expuesto con seriedad profesional de economista, llamémosle así, no adulador como veo a muchos colegas míos, sino realista en decir, así están los problemas y por favor recapacitemos y evitemos seguir hundiéndonos. Bueno, muchas gracias, doctora Avendaño. Lo esperamos cuando tengan mayores resultados y lo que van a hacer después de estas conclusiones del foro.